Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso al ejercicio número 15, comprobación de DNIs. Vamos a comenzar el ejercicio y para ello hacemos un análisis del enunciado del mismo. Nos pide calcular la letra de un DNI. Pediremos el DNI o el Documento Nacional de Identidad, que va a tener 8 dígitos, y pediremos estos 8 dígitos por teclado. Devolveremos el DNI completo, es decir, nos generará la letra que le corresponde a ese DNI, dado que existe una regla para poder proporcionar la letra correspondiente según la numeración del DNI, y para ello tenemos que calcular la letra, y la fórmula para poder calcular esta letra será el resto de dividir nuestro DNI entre 23, ¿vale? Tenemos que calcular el DNI resto de 23. Esto implica que el resto siempre tiene que estar entre 0 y 22, dado que si la división es entre 23, el resto máximo debiera dar como mucho 22, porque con un resto de 23 tendríamos un valor más en el cociente y el resto sería 0. Bueno, haz un método donde, según el resultado de la anterior forma, busque en un array de caracteres la posición que corresponda a la letra. Es decir, tenemos que calcular cuál sería la letra que le corresponde a ese DNI haciendo el uso de esta fórmula de resto. Por ejemplo, si introduzco el DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el resultado será 14, que corresponde a la letra Z. Muy bien, aquí tenemos las diferentes posiciones con las diferentes letras que le corresponden a los DNIs. Por lo tanto, como mucho, el resto va a ser 22 y, evidentemente, el primero de los casos es que el resto sea 0. En el caso de que el resto sea 0, la letra correspondiente al DNI será la T, si el resto es 1, la R, si es 2, W, y así consecutivamente, finalizando con el resto 22, que será la letra E. Nos dice que podemos, por ejemplo, probar el DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y que el resultado será 14, que corresponderá con la Z. Muy bien. Vamos a comenzar con el ejercicio y lo primero que hacemos es declarar un array final de letras respetando las posiciones que se han dado. Fijaros que en este punto lo que estamos viendo es la inicialización de un array de una forma diferente. En vez de declarar un array y luego recorrerlo con un for para poder ir dándole valores a cada una de las celdas, aquí lo que he hecho es una inicialización directa. Una inicialización directa utilizando las llaves, ¿vale? Que es directamente inicializar con una sucesión de valores. En este caso creo un array de tipo char, ¿vale? Le llamo letras DNI y establezco que el valor, o mejor dicho, establezco la propiedad de que este array sea de tipo final. ¿Por qué? Porque en el momento en el que cada una de las celdas tengan un valor, ese valor nunca va a ser cambiado. A mí no me interesa este array para poder sobreescribir información. Yo en el momento en el que le dé valor a cada una de las celdas, ese valor va a ser siempre el que va a contener. Fijaros que es una situación muy parecida a lo que sucedía en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 14. Bueno, pues lo que hago es introducir en el orden en el que me daban estas letras junto con sus posiciones, introduzco esas letras dentro del array de letras del DNI. Una vez que tengo preparado este array, puedo proseguir y comienzo el programa preparando la entrada informando al usuario. Le doy la bienvenida a la comprobación del DNI y le digo que tiene que introducir un DNI válido y que se obtendrá la letra correspondiente para ese DNI. Preparo el escáner que me va a permitir hacer la recogida de información por teclado y en el siguiente punto lo que hago es la captura del DNI. Muestro un SISO donde le pido que por favor introduzca el DNI y que tiene que tener 8 dígitos y recojo con un tipo entero el DNI. ¿Por qué lo recojo con un tipo entero? Porque realmente yo voy a tener que operar esa variable, ese tipo de dato. La voy a tener que operar porque voy a tener que hacer una operación resto. En este caso, como tiene 8 dígitos, una variable tipo int va a ser más que suficiente para poder contener esa información. Si fuesen más dígitos, podríamos tener un problema porque podríamos necesitar más espacio y en otro caso podríamos haber utilizado un string, pero bueno, como a mí me interesa operar de forma aritmética, como voy a tener que hacer el cálculo de un resto, el int es precisamente el tipo de dato idóneo. Lo siguiente que hago es una validación. Voy a comprobar que este DNI de 8 dígitos cumple con el requisito. Por lo tanto, compruebo que el DNI sea mayor que un DNI que comience por 1 y que luego el resto de los dígitos sean 0 y que el DNI máximo sean todo 9, que sería el último número posible de 8 dígitos, para que nos entendamos. Simplemente hago una pequeña validación para comprobar si ese DNI está siendo correcto. Como entendemos que ningún DNI puede empezar por 0, pues nuestro rango inferior comienza con este número de aquí. Una vez que me
me puedo asegurar de que el DNI es correcto, dado que he enlazado estas dos comprobaciones con el operador AND, lo que hago es ya directamente obtener la letra que le corresponde. En este caso utilizo una variable char, que la llamo letra, y lo que hago es operar ese valor del DNI recogido anteriormente, haciendo resto de 23 y utilizando ese resto que nos ha ofrecido dentro de la posición del array. Es decir, aquí, según el número que corresponda, según la operación, que nos puede dar como mínimo 0 y como máximo 22, según lo que hay en esta tabla, vendrá a la posición correspondiente del array. Por lo tanto, se obtendrá esa letra. La letra se guardará justamente en la variable letra y mostraremos un SISO diciendo que el DNI completo es justamente el DNI que nos han introducido y concatenaremos la letra. En el caso de que el DNI no cumpla con esta petición, mostraremos que el DNI introducido no es válido y que debe tener 8 dígitos sin ofrecerle la oportunidad de volverlo a introducir. Si en este punto a mí me interesase, de estas líneas de la 55 a la 64, si a mí me interesase poderle ofrecer diferentes oportunidades, o por decirlo así, oportunidades infinitas hasta que introdujera un DNI válido, aquí lo que podría utilizar es un bucle dual. En este caso he querido alterar un poco la estructura y la organización del código para no hacer todas las resoluciones idénticas, y no he generado un bucle dual. He generado un if-else de forma que solamente tiene una posibilidad para introducir el DNI, y en caso de que introduzca mal el DNI, pues tendrá que volver a ejecutar la aplicación. Como decía, si entra por la parte del else, significa que este DNI no es válido, se le indicará así, se le indicará que tiene que tener 8 dígitos y se finalizará el programa, de forma que además cerraremos el teclado que hemos dejado abierto. Ejercicio bastante sencillito que vamos a poner ahora a prueba, y para ello abrimos la consola. Bienvenido a la comprobación del DNI. Debes introducir un DNI válido, se obtendrá la letra correspondiente. Introduce el número de DNI de 8 dígitos. Pues vamos a poner justamente el número que nos indicaba en el enunciado, que es del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y justamente el resto corresponde con la letra Z. Si no recuerdo mal, el resto era el número 14 y efectivamente ahí tenemos el resto del número 14 junto con la letra Z. Podríamos hacer otra cosa, y es también mostrar justamente aquí podemos mostrar el resto que nos ha dado, de forma que podríamos decir que el resto es, y ahora volvemos a poner DNI entre 23, de forma que podamos ver no solamente la letra sino la posición hipotética de ese array, ya que así no tenemos que confiar en la máquina. Como decía, ponemos a introducir el mismo DNI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vemos que el resto es 14 y por lo tanto podemos cuadrar con la letra Z. Aquí termina la resolución de este breve y pequeño ejercicio. Invitaros a que os suscribáis al canal, a que le deis like a los vídeos, y si creéis que el contenido es útil y que os ayuda, pues me lo podéis hacer saber en los comentarios o preguntarme cualquier duda, que estaré encantado de ayudaros. Hasta luego.